Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar el capítulo sexto de Florecer antes, durante y después. Ayer nos quedamos en la parte en la cual Manuel tuvo el accidente. Pero bueno, aquello fue solucionándose y llegaron las Navidades, que las teníamos a mes y medio, poquito más de mes y medio para las Navidades. Teníamos proyectados muchas cosas, pero al final, pues las Navidades las pasamos en casa, él y yo solos, porque mis padres no vinieron. Mis suegros sí que vinieron, pero se quedaron en casa de mi cuñada, porque en la casa en la que nosotros vivíamos entonces, pues la verdad es que no teníamos lugar para poder tenerlos con nosotros. Eh, el día de Navidad hay costumbre en la familia de él que por las tardes, el día de Navidad, hay que hacerle una visita, pues de rigor, a su ex cuñada, la ex mujer de su hermano. Y bueno, pues allí nos juntábamos toda la familia y exceptuando, claro, el divorciado, pero el resto pues nos juntábamos todos allí. Entonces el día de Navidad por la tarde allí estábamos todos compartiendo y departiendo las dos cosas. Pero bueno, lo que nosotros teníamos ya planeado de alguna manera era el día de Nochevieja. Y el día de Nochevieja decidimos que comeríamos con mis suegros en el bar, en el restaurante que regentaba mis cuñados, mi cuñada y mi cuñado. Y bueno, pues comimos y terminamos de comer y nos dicen mis suegros que por favor que si los podíamos acercar a casa de una parienta de mi suegro, una prima hermana de mi suegro. Bueno, pues nosotros dijimos, pues vale, os llevamos y luego nosotros ya hacemos marcha hasta la hora de la cena que llevábamos, pues ya la teníamos proyectada. Y al salir del restaurante, pues íbamos mi suegra y yo hablando y estaba cayendo aguanieve. Y aún le dije yo a mi suegra, Carmen, parece ser que el cielo está muy plomizo. Dice, sí, posiblemente al final nos nieva. Y aún le dije, pues qué bien, ¿no? Porque yo no conozco lo que es nevar, no he visto nunca el nevar. Y nada, bueno, les dejamos en el sitio donde iban y nosotros nos fuimos pues a tomarnos algo por ahí y a pasar la tarde y luego pues ya para prepararnos para la cena de Nochevieja. Y entramos en el bar de unos amigos, cuál no sería el comentario que el propietario del bar dice, dice, al final va a nevar. Y yo recuerdo que Manolo dijo, muy seguro, no nevará porque lo que está cayendo es aguanieve. Fue decir esas palabras y ipso facto y comenzó a nevar, no os podéis ni imaginar. O sea, no se veía ni a 1 metro de distancia, se veía de la gran nevada que estaba cayendo. Era increíble. Entonces dijimos, bueno, esto es cuestión de salir de aquí porque como empiece o como siga nevando así, no vamos a poder salir de aquí en ningún momento. Y para subir hasta casa, nuestra casa estaría aproximadamente como unos 200 y pico metros del bar donde nos encontrábamos. Y bueno, yo no había pisado nunca la nieve, yo no sabía qué sensación era la que se podía experimentar al pisar la nieve. Y recuerdo pues él dijo, vámonos rápido porque si no, no vamos a poder subir hacia casa. Y del tramo de la puerta del bar a donde estaba el coche, de verdad qué sensación tan rara y al mismo tiempo tan buena el pisar la nieve que nadie había pisado.
era una sensación de una alfombra muy, muy mullida, una sensación que de verdad yo como no lo había experimentado nunca, pues la verdad es que lo gocé. Pero bueno, ya os digo que continuaba nevando, que no, bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Yo con los años que he estado viviendo en Salamanca, y han sido muchos, como aquella nevada, yo no he vuelto a conocer ninguna. O sea que imaginaros cómo fue aquella. Y bueno, subimos al coche y nos dirigimos hacia casa. Y nosotros era una cuesta, una subida. Y bueno, el coche apenas podía subir. Y recuerdo que Manolo me dijo, en cuando esto te vuelva a ocurrir o te ocurra a ti sola, siempre pon segunda, no pongas nunca una marcha larga, porque el coche no irá, no te subirá, ni podrás conducir, porque con una marcha larga no se puede. El coche se te irá, te culeará y no podrás. Bueno, pudimos subir, a duras penas pudimos subir aquella cuesta porque nosotros vivíamos cerca de lo que se conoce como el Teso de los Cañones. Y ya os digo que estaba en una zona bastante empinada. Y bueno, pues conseguimos llegar a casa después de mucho esfuerzo a 20, o sea, casi prácticamente parados en segunda y bueno, pues intentando llegar. Llegamos a casa y bueno, pues todo mi afán era asomarme a la ventana para ver cómo seguía nevando y le digo, tengo necesidad de salir y sentir nuevamente la sensación de la nieve. Y como cada vez el grosor de la nieve era mucho más, yo quería sentir que era aquello que se podía experimentar, ¿no? Y me decía, pero estás loca. Y yo le decía, no estoy loca, es que no sé lo que es esto. Y estoy como una niña con zapatos nuevos. Y total que al final conseguí convencerlo y salimos porque teníamos parque delante y detrás, o sea, estábamos entre dos parques y conseguimos salir al parque que teníamos justo delante de casa y ya la nieve nos llegaba casi, casi a la altura de la rodilla. No os podéis imaginar, la gente que sí que sabe lo que es la sensación de la nieve, pues le parecerá normal, pero la gente que vivimos en costa, pues es muy raro que eso se dé. Entonces es una sensación que realmente quien no lo ha vivido ni lo ha experimentado porque no ha ido a una estación de esquí ni a ningún sitio de estos, pues la verdad es que no lo sabe, pero la gente que no lo hemos vivido, pues la verdad es que es es gratificante, o por lo menos para mí lo fue. Y bueno, pues nada, cuando entramos a casa, por fin, evidentemente nos cambiamos de ropa porque íbamos mojados, los pies mojadísimos, y bueno, pues nos cambiamos de ropa y cuál no fue nuestra sorpresa cuando, bueno, se va la luz, se va los teléfonos, o sea, deja de funcionar absolutamente todo. Salamanca se colapsó. Salamanca se colapsó, no se pudieron hacer los cotillones de Nochevieja en ningún sitio. La gente que quería salir, quería, bueno, a todas aprovechar el cotillón y los hoteles que habían contratado y tal. Bueno, pues se acabaron las cadenas para los vehículos, bueno, que luego no sirvieron absolutamente de nada porque no se pudo salir porque incluso la Guardia Civil cortó la circulación para que la gente pues evitar cualquier tipo de accidente y los únicos coches que podían salir eran aquellos que tenían la suficiente tracción para poder circular con nieve, pero muchos de aquellos vehículos, porque un sobrino de Manolo tenía un vehículo de esos y se iban a pasar la noche vieja al pueblo y se quedaron en la cuneta y pasaron toda la noche en el coche, dentro del coche, y además con una persona de avanzada edad con ellos. Entonces, quiero deciros con eso que la nevada fue de bastante envergadura.
Y bueno, pues nada, llegaron las 12 de la noche, imaginaros, pues sin televisión, y sin luz, ni sin nada de nada. Bueno, pues nos comimos las uvas haciendo doin, 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 hasta que nos comimos las 12 uvas. Después de eso, pues, pues a la cama directamente y a esperar a que amaneciera el día siguiente, a ver qué tal amanecía, porque era Año Nuevo y era el día del santo de Manolo. Y ese día comían mis suegros y mi cuñado, el que estaba divorciado, comía con nosotros, porque su pareja es burgalesa y se iba a pasar todas las fiestas navideñas con sus padres a Burgos. Entonces, para que él no estuviera solo, le dijimos que se viniera y comimos los 5. Estuvieron allí después de comer un rato y luego ya mi cuñado ya se encargó de llevarse a los abuelos y nos quedamos él y yo solos sin más. Y bueno, pues ahí, bueno, pues nada, ahí se pasó realmente lo que fueron las Navidades, las fiestas de Navidad. Por fin pude hablar con mis padres porque al final bueno, pues se arreglaron todas las líneas telefónicas y tal. O sea que, porque mis padres estaban preocupados porque no habían podido contactar con nosotros, pero ya pudimos hablar con ellos y, en fin, sin ningún tipo de problema. Y luego ya, como bien dice el refrán, año de nieves, año de bienes. Y pues decidimos que debíamos emprender la búsqueda de una nueva vivienda, porque allí no podíamos seguir en esas condiciones. No es que estuviéramos mal, porque era una casa, era muy chiquitita, era un apartamento muy chiquitito, pero en unas muy buenas condiciones. Así es que nos pusimos eso, pues a la búsqueda de casa. Estuvimos viendo casas muy, muy buenas a unos precios muy asequibles. Él no tenía sentido de la propiedad y no quería comprar ninguna vivienda, simplemente quería alquilarlo. Y finalmente nos decidimos por una vivienda muy bonita, con todas las condiciones. La estrenamos nosotros. Estaba sin amueblar porque mis padres me dijeron que nos regalaban todos los muebles. Y de hecho, uno de los viajes que hicimos aquí a Valencia, elegimos todos los muebles que queríamos para la casa, tomamos medidas y nos enviaron todo el mobiliario, absolutamente todo el mobiliario, nos lo mandaron desde aquí, desde Valencia, allí a Salamanca, a la nueva vivienda. Bueno, pues aquello realmente, imaginaros, estrenamos casa y estrenamos muebles, estrenamos una nueva vida totalmente. Realmente, ya os digo, preciosa. Era una vivienda que no era un bajo, no era un primer piso, pero estaba en unas condiciones estupendas. El único inconveniente que a la larga nos dimos cuenta es que estaba muy cerca del río Tormes, entonces por las mañanas siempre amanecíamos con una niebla muy espesa, mucho. Y cuando helaba por las noches, bueno, pues nos podéis imaginar, aquello eran tapices de hielo sobre la hierba y sobre las aceras. Era muy, muy difícil caminar y muy difícil moverte en aquella zona porque era la escarcha, pero escarcha con hielo. Entonces, mucha gente tuvo accidentes. Caminando bueno, y por supuesto con los coches ni os quiero comentar, porque los coches inmediatamente patinaban, pero por el resto estábamos muy contentos en aquella casa. Él lo tenía muy cerca de la facultad, es más, desde casa se veía perfectamente la facultad, o sea que simplemente tenía que cruzar el puente, o sea, cruzar lo que era el río Tormes y subir un poco y ya estaba en la facultad. O sea que de maravilla. Y yo, bueno, pues decidí que llegó el momento en que tenía que ponerme a trabajar. Y busqué trabajo, encontré trabajo.
pero yo entraba a las 9 de la mañana y salía a las 6 de la tarde. Él, gracias a Dios, dentro de todos sus defectos, tenía una virtud y es que le gustaba muchísimo la cocina. Me gustaba mucho ir a hacer la compra semanal y hacer las comidas, le encantaba. Entonces a mí me venía muy bien porque yo cuando llegaba a casa pues lo que menos tenía eran ganas de ponerme a cocinar para el día siguiente, prepararme la comida y llevármela en un tupper. Entonces los días que él no tenía que bajar a trabajar, o sea, perdón, a subir a trabajar a la facultad, él es el que se encargaba de hacer las comidas prácticamente para toda la semana. Bueno, pues recuerdo que y ahí ya viviendo en esa casa, que yo pensaba que habíamos encontrado pues la felicidad ya estaba al alcance de nuestras manos y que íbamos a ser una pareja pues que se entendiera a la perfección y que íbamos a ser lo suficientemente felices, pero bueno, pues llega un día que es cuando yo empiezo a ver algo que no me parece ni medio normal. Y es que llego de trabajar y él me dice que sobre las 7 estaría en casa. Se hacen las 7, se hacen las 8 y se hacen las 9 y no aparece. Le llamo por teléfono y no responde a mis llamadas. Y yo sabía con quién estaba, sabía que estaba con un compañero y además profesor. Y le llamé y le dije, Manolo está contigo. Y me dijo, sí. Y le dije, pues espero que en 10 minutos, 15 como mucho, estéis aquí. Si no, yo tomaré las medidas oportunas. No tardaron ni 5 ni 10 minutos. Pasaron las 9:30, pasaron las 10 y a las 10 casi y media aparece. Despotricando como si fuera, bueno, pues una persona fuera de sus cabales. Porque la culpable de todo era yo, porque había llamado a su compañero y yo me había inmiscuido en su vida. Y le dije, mira, ese compañero tuyo es de aquí y si su novia, porque entonces era su novia, se lo permite, me parece estupendo. Pero el día que este hombre se case y tenga familia, te va a dar una patada en el culo y te va a mandar donde Dios quiera. Y va a pasar olímpicamente de ti. Y ya no que tenga hijos, no hace falta que tenga hijos. El día que se case, esas salidas y esas tonterías se van a acabar. Porque a ella le da lo mismo ahora lo que haga él o lo que deje de hacer. Porque ella tiene su núcleo de amigos y de amigas y sale cuando quiere y entra cuando quiere. Y nadie le pone ningún cortapisa. Pero yo aquí no tengo absolutamente a nadie nada más que a ti. ¿A quién recurro si a mí me ocurre algo? Te llamo y no atiendes mis llamadas. ¿Qué hago? ¿Qué decisión es la que tengo que tomar? ¿Qué? ¿Me das una respuesta? Bueno, no me dio ninguna respuesta. Estuvo unos días que, bueno, pues prácticamente ni nos hablábamos, hasta que un día me dice, bueno, cuando salgas de trabajar, como yo termino sobre las 6 y algo, cuando tú salgas de trabajar, mientras llegas, te vienes hasta la facultad, aparcas y yo te estaré esperando en tal sitio. Si yo no hubiera llegado todavía, tú espérate que yo llego. Bueno, pues yo claro, como quedaba con él, yo siempre intentaba que cuando yo llegara, no tener yo que esperarlo a él, sino que me esperara él a mí. Y siempre, bueno, pues aparcaba y siempre me esperaba en el mismo bar. Pero ¿qué es lo que ocurre en Salamanca? Lo siguiente, que empiezas en uno y es parada y fonda, parada y fonda. Es pincho y copa, pincho y copa, pincho y copa. Y si no, pues bueno, pues esos vasitos chiquititos de whisky. Que aquello, bueno, pues imaginaros esos vasitos así chiquititos, pues de un trago se iba para adentro. Entonces, bueno, pues hasta que llegó un momento que le dije, mm, yendo en el coche, claro, conduciendo yo, porque él hasta incluso tenía que dejarse el coche en la facultad porque no estaba en condiciones de conducir. Y conduciendo yo le decía y le dije, eres lo suficiente, no te voy a decir que bebas o no bebas, haz lo que te dé la gana,
pero eres lo suficientemente adulto para saber cuál es tu límite. Y tú te has rebasado. Si a ti en un momento determinado te da cualquier cosa o te caes por conforme vas de borracho, yo no voy a poder levantarte del suelo. Es que no puedo porque tu envergadura es mucho mayor de lo que yo puedo ayudarte a levantar. Es imposible. Recuerdo que me dijo, no, esto no volverá a suceder más. Cuando llegamos a casa, se arrodilló en la taza del váter y empezó a vomitar. Pues tengo que deciros que no podía levantarse. Sobre estar arrodillado, llegó un momento que no podía levantarse. Y no podéis ni imaginar por un momento cómo me las vi para intentar levantarlo de allí y meterlo en la cama, porque es que no se tenía de pie. Imaginaros eso lo que significa. Un señor que casi con 2 metros y con esa envergadura, pues imaginaros eso lo que puede suponer para una mujer levantar eso y bregar con semejante miura. Pero bueno, ahí es donde hasta donde puedo leer o decir o contaros hoy. Por eso creo que vamos a dejarlo aquí y mañana seguimos con más historia. Un beso y hasta mañana.